Amado Dios, gracias te damos por esta hora, Padre eterno, este tiempo que nos regalas para aprender tu palabra. Sé tú guiando nuestro corazón, guiando nuestros pasos, que tu sabiduría sea hablándonos en este tiempo, Señor, para poder aprender a ser guiados, Señor, en tu verdad, para aprender, Señor, ser guardados en ti y sobre todo, poderoso Dios, siempre conocer las grandezas de tu amor, conocer las misericordias tuyas, Señor, que tienes para con tus hijos. Amado Dios, Padre eterno, en esta hora, Señor, guíanos. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y abre nuestro entendimiento. Que tu palabra prevalezca sobre todo, Señor, aún mucho más en estos tiempos peligrosos. Gracias te doy en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, mi Rey. Amén, amén y amén. Bien, en esta tarde tenemos un tema bastante interesante, ya que estas lecciones que hemos estado mirando en el transcurso de estos días nos han estado ayudando para aperturarnos mucho lo que significa la importancia de la sabiduría, más todavía cuando tiene que hablar de la familia, cuando tiene que hablar del marido, de los hijos y de los peligros que tiene cada uno de ellos cuando no saben sus funciones, su propósito y mucho menos no saben discernir el peligro que corre cada uno. También hablábamos sobre lo que significaba lo que es la amistad, hablábamos temas que tenían que ver la familia y la disciplina, cómo aprender a criar hijos, a orientar a los hijos y el compromiso que tiene la madre en la labor de la crianza de los hijos en esta tierra para que sean corona y collares a su cuello. Pero en esta hermosa hora quiero compartirles este tema sobre lo que significa el dominio propio, el dinero y el vino. Son temas que van a llevarnos hoy en esta porción de las Escrituras a poder reflexionar sobre verdaderamente las cosas que Dios en su grande amor nos otorga, pero por la falta de no entender cómo usarlo correctamente, podemos perdernos, podemos destruir, podemos destruir no solo lo que Dios nos da, porque Él quiere que sean administradores de todo lo que Él nos da, pero también hablamos de la familia. Así que esta es una lección que vamos a juntar tres temas que van a sobresalir y que se encuentran en el libro de Proverbios, pero sin embargo nos hemos seleccionado estos tres al azar, sino que está llevado al tema que necesitamos conocer más que nunca. Cuando nosotros investigamos estos tres temas, nos va a revelar esta verdad sobre el dominio propio, el dinero y el vino, que son temas que están de una u otra forma vinculados en el desarrollo del ser humano. Por eso, miren, permíteme enseñarte una de las cosas que tiene que ver con respecto a lo que es el dominio propio. Aunque demasiado de una cosa es buena, cuando es demasiado, a veces las cosas buenas pueden perderse, pueden destruirse, pueden estropear o nos pueden llevar a la perdición. Tenemos que hablarlo de una forma clara, porque si nosotros no miramos a la luz de las Escrituras, puede convertirse una bendición en una maldición, puede convertirse las cosas buenas en cosas malas. ¿Puede pasar eso, diríamos, pastor? Sí puede pasar. Y puede pasar, ¿por qué? Porque muchas veces no estamos entendiendo lo que la Biblia nos quiere decir. Cuando miramos nosotros en el libro de Proverbios 25:16, vamos a encontrar esta hermosa palabra que la Biblia nos enseña diciendo, hallaréis, dice, hallaste miel, come lo que te basta, no seas hastiado de ella, que la vomites. A veces lo bueno en una proporción adecuada es bueno, pero a veces lo bueno en exceso te puede lastimar, te puede destruir. ¿Cómo lo muestra? Díganme ustedes si la miel no es buena y saludable. Muy buena y saludable. Pero eso bueno y saludable en exceso puede llevar a que saques todo lo que has guardado, ingerido, al punto en que lo eches a perder. Esta parábola de la miel significa que cualquier cosa que el hombre desee tener, sea comida o sea cosas materiales, también puede significar cualquier cosa que el hombre desea hacer. En aspectos muy importantes puede llevarnos al error, porque la sabiduría demanda que en todas estas cosas el hombre tome solamente lo que sea suficiente, solamente lo que necesite. Porque, ¿qué pasaría si deseáramos más y más?
nos perderíamos. Sí, por eso tenemos que considerar el capítulo 27, porque el capítulo 27 arroja esta verdad, nos advierte mucho, nos habla mucho de lo que es considerar mucho esta verdad. En el versículo 27, perdón, dice esta verdad: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Qué tremenda sabiduría, ¿verdad? Si nosotros meditamos sobre este verso 27 del capítulo 26, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, que si lo hacemos de la manera incorrecta, podemos quedar sin defensa, ¿sí? Porque lo que parece que va a ser bueno, se puede convertir en lo malo. Aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a definir lo que Proverbios quiere enseñarnos en esta hora. El dominio propio es una protección, recuerda. Por lo tanto, sin ello, el hombre queda sin defensas. El dominio propio desea que tú tengas esa capacidad de discernimiento, de no exponerte a riesgos ni a peligros. El dominio propio te va a librar de que caigas en enfermedades, incluso en pleitos, conflictos, situaciones críticas. El dominio propio es una defensa. Dice Proverbios, en Proverbios 25, 28, si nosotros leemos el verso 28, la escritura dice: como ciudad derribada, dice Proverbios, dice la escritura, y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué pasaría si un hombre no entendiera el valor del dominio propio? ¿Qué pasaría si un hombre no comprendiera la importancia? Está el ejemplo claro. ¿Cómo se ve eso? Como una ciudad derribada sin muro. Es el hombre, dice, cuyo espíritu no tiene rienda. Está desbocado, está perdido. En los tiempos del Antiguo Testamento, el muro representaba la protección de una ciudad. Esa era su función. El hombre, dice, el hombre en este versículo nos muestra que no tiene el control de su espíritu. Y cuando no tiene control, este quedará derribado en cuanto a su carácter. Podemos ver personas muy bellas, pero por falta de dominio propio se vuelven bellas, pero bruscas, toscas, en su forma de hablar, en su forma de pensar, y de verdad nadie quisiera quedarse con una mujer con esa característica o con un hombre con esa característica. Puede tener todo el dinero que quieras, pero es perdón que lo diga, es un bruto. Entonces, en vez de edificar, lo destruye, por más que te pueda dar la comodidad. Entonces, el hombre que no tiene dominio propio tiene esas características. Es espíritu libre, es el espíritu incontrolable. Llámalo explosivo, flemático, contencioso, vanidoso. Eso es la característica de alguien que no tiene el espíritu domado. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. O puede acontecer también que sea la inversa. El dominio propio es lo que verdaderamente hace fuerte al hombre. Sí, es increíble, pero esta es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, abrir nuestra mente por un momento y comenzar a reflexionar sobre esta verdad. Porque, mira, los Proverbios 16:32 habla de esta verdad diciendo: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, escúchame, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso tiene que ver con el carácter. Eso tiene que ver con la forma como reacciona en medio de las circunstancias. Eso tiene que ver cómo tú solucionas los problemas, con gritos, con insultos, o simplemente con sabiduría tomas control de las circunstancias. Eso lo hace cuando hay un dominio propio. Ahora, si te pones a pensar en esto es importante en la vida, muy importante, porque es a través del dominio propio que vas a mostrar lo que es la hermosura y la belleza del carácter de Cristo. En este propio pasaje que acabamos de leer de Proverbios 16:32, traducido al libro de la Biblia de las Américas, tiene un lenguaje muy diferente. Y lo dice para que todos nosotros podamos entender con mayor claridad.
Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Oh, ¿cómo no entender algo tan claro, verdad? ¿Cómo no comprender ahora la importancia de tener dominio propio? Porque a veces la victoria no es del fuerte, sino del perseverante. Aunque algunas aplicaciones referente al dominio propio se ha dado muchas veces para poder nosotros ser librados de cosas que de repente nos han detenido, no nos permitieron avanzar, y tiene que ver en incluso algunas acciones que de repente todavía se muestran y es causa de repente de fastidio o molestia de muchas personas. Por ejemplo, permíteme decirte del sueño. Por no tener dominio propio, a veces por el sueño podemos perder muchas cosas en la vida. Proverbios 20:13 marca este punto diciendo: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Qué tiene que ver con el dominio propio? Mucho. Porque tenemos que reconocer cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo de dormir. La noche fue hecha para dormir, el día se ha hecho para trabajar. Si nosotros no aprendemos a diferenciar eso y a explotar las capacidades que tenemos y los beneficios que tenemos con todo lo que Dios nos ha dado, y pensamos que para mañana, para el otro año puedo hacerlo, estamos perdiendo el tiempo. Hoy es joven, mañana serás viejo y dirás: no tengo contentamiento de ello, dice Proverbios. Tenemos que entender que mientras que seamos jóvenes tenemos que conquistar el mundo, porque de viejo solo lo vamos a mirar. Recuerda eso. Esto tiene que ver con el dominio propio, tiene que ver con el domar esos deseos, esos pensamientos que van a tratar de una u otra forma de detenerte todo lo que has tenido en tu corazón alcanzar, que incluso se va a poder ver incluso en la forma de vida que uno lleva, porque lo vamos a ver no solo en el dormir, lo vamos a ver también en la comida y la bebida, porque la falta de dominio propio en este asunto también puede llevar al hombre a pobreza, porque he visto personas cómo el licor los ha destruido, familias, matrimonios, hijos, y qué te digo, han perdido hasta su casa. En otros casos he visto cómo por falta de dominio propio comenzaron ellos a vivir una vida tan desordenada, comieron todo lo que se les cruzó el camino. Hoy se la están jugando en una cama de un hospital entre la vida y la muerte, o marcados, sentenciados por un hospital, por una enfermedad que los llevó a un hospital a cambiarse la sangre cada mes. ¿Sabes por qué? Porque no tenían dominio propio. Esto es serio definitivamente. Podemos encontrar el origen que puede causar y también la solución que lo puede prevenir. Proverbios 23, 20, 21 marca una verdad diciendo: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el beber y el comilón empobrecerán. El sueño hará vertir vestidos rotos. ¿Qué peligro hay eso? Proverbios 1 decía: bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos. Esto tiene que ver mucho verdaderamente en saber qué es lo que te conviene y no te conviene. Esto tiene que ver con aquellas cosas que de repente de una u otra manera pensaste que, bueno, tú eres joven, no te va a hacer nada. Yo en mis tiempos recuerdo que yo nunca escuchaba en los jóvenes, en los niños, escuchar esta enfermedad que hoy lo vemos tan común en nuestros tiempos. Cuando se decía antes, no, tiene grasa en la sangre. Hoy hasta en niños encuentro eso. Niños de 8, 9, 10 años. Antes nunca escuchaba eso. ¿Y sabes por qué? Es por la forma de vida que uno lleva, tan superficial. Tan llevado a la tradición y a la costumbre, y han perdido los principios del antaño, de una comida sana, saludable. Pero a veces preferimos la calle, preferimos los restaurantes, preferimos la comida chatarra, y pensamos que eso es alimento. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio para darle lo que es saludable, no darle lo que a ellos les gusta. En todas esas decisiones tiene que ver el dominio propio. Y esto es una figura muy poderosa que nosotros vamos a tener que evaluar cuando dice el 23, 12, 1 y 2 de Proverbios, que dice: cuando te sientas a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Por eso que tenemos que nosotros reflexionar sobre estas cosas. Tenemos que evaluar
que si aquello que comes puede llevarte a una sentencia en tu salud, mejor abstente. Como dice el libro de Proverbios, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Si no, ponte cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. Porque lo que crees que te va a llenar, te puede matar. Así de simple. Estos versículos se encuentran con un contexto mucho más amplio. Cuando nosotros lo leemos en el capítulo 23, en el 1 al 8. Permíteme leerlo, si queremos aprender más. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila volarán al cielo. No comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento y su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a los oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Este pasaje de Proverbios nos enseña un bosquejo muy hermoso, porque tiene que hablarle el hombre restringido en el momento de su triunfo. Sí, eso es lo que nos enseña. Si lees el verso del 1 al 3, va a ser una mención muy clara de lo que tienes que hacer y de lo que no debes hacer. ¿Qué puedes decirle a tu vida, a tu organismo? Esta comida no me conviene porque afecta a mi salud. Esta comida sí me conviene y sí lo comeré. Esto tiene que ver con dominio propio. ¿Por qué hoy más que nunca los problemas de la sangre es tan notorio hoy en el mundo entero? Triglicéridos, colesterol. ¿Por qué? Por un factor simple. Dominio propio. Es fácil comer en la calle, sí, pero nunca sabemos con qué tipo de alimento nos vamos a encontrar. Si el aceite es fresco o es reusado 4 o 5 veces. Por no cocinar, cedemos a la facilidad de que otro nos brinde ese aspecto. Y no solo eso, sino que también nos dice que las riquezas no son menos esquivas que el prestigio social. Tenemos que entender eso. Tenemos que cuidarnos de las cosas que pueden llevarnos a una perdición. Y en las mismas destrezas del hombre que le trae solamente el recelo y el disgusto. Acá hay un esquema, un bosquejo de lo que de repente nosotros tenemos que mirar muy claramente. Tanto del versículo 1 al 3 como el versículo 4 al 5 se nos hace ver aspectos muy sobresaltantes en cuanto a la forma como nosotros tenemos que aprender a vivir en esta tierra. ¿Por qué? Porque tiene que hablar de la ira. Y la ira en el libro de Proverbios son las amonestaciones más grandes que podemos encontrar. Sí, y aunque de repente no lo tomes hoy por cuenta, pero vas a encontrar un problema en la conducta del hombre. Proverbios 29:11 dice, hablando de esto, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Tú decides, ¿te quieres enojar por los problemas que tienes? ¿O simplemente humildemente recibes esa mal noticia y lo metes a la presencia de Dios para tener confianza y seguridad de la vida? Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Si hay alguien que nadie quiere tener es un hombre ni una mujer con estas características. Proverbios 14:29 marca una vez más una verdad grande cuando habla para llevarnos a la comprensión. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que se impacienta de espíritu enaltece la necedad. ¿Quieres ser sabio? ¿O quieres conocer a un sabio? Tienes que aprender a conocer por su forma cómo reacciona en medio de los problemas. Tienes que saber cómo piensa él en medio de las dificultades.
La sabiduría no es algo que simplemente se tenga que decir, sino mayormente es lo que se tiene que demostrar. El verdadero sabio lo va a demostrar con sus palabras, con su conducta, lo va a demostrar con sus hechos. La sabiduría se revela así. No es el que conoce mucho o el que sabe mucho, no, sino mucho más cuando pasa por problemas, mucho más cuando pasa por fuego y por agua. Nos va a traer una verdad referente a lo que es un hombre sabio. Por eso Santiago habla de esta forma para enseñarnos a comprender lo que en verdad quiere hablarnos Proverbios 14:29. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si hay algo que Santiago nos enseña, es aprender a reconocer que la sabiduría, repito, no es una simple palabra, sino es un hombre que ha demostrado con su vida en cada fase todas las cosas que son importantes o no. ¿Y qué podríamos decir nosotros del dinero respecto a esta verdad? Porque es un factor muy importante. Porque después de lo que nosotros vemos el comer, el dinero es un factor importante. Porque el dinero es para el hombre el valor que tiene. Es lo que hoy el mundo considera así. Pero ante la vista de Dios, el hombre rico y el hombre pobre son iguales. Sí, para el mundo el que tiene plata es hombre que se respeta, hombre que se le da prioridades. Pero déjame decirte que para Dios nunca fue visto así. El hombre rico como el hombre pobre, los dos son iguales delante de la presencia de Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que reconocer, es que lo que tú eres delante de Dios no define por lo que tú has alcanzado, sino por lo que tú eres. Proverbios capítulo 22:2 dice: el rico y el pobre se encuentran y ambos los hizo Jehová. Así de simple. Porque el valor del hombre no se basa a su cuenta bancaria, sino a aquel que lo hizo. Así que aquí hay algo que todos nosotros tenemos que reflexionar, porque hay un proverbio que marca mucho esta verdad para poder valorar un poco. Y a veces tenemos que reconocer que pensamos a veces que lo que somos por lo que tenemos. Pero en verdad no somos por lo que tenemos, sino somos por lo que Dios hizo en nosotros. Este Proverbios 13:7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Qué tremendo. Qué tremendo es cuando nosotros leemos esta verdad. Si mirásemos este proverbio a la luz del Nuevo Testamento, Lucas 12:20-21 nos enseña más a entender esta verdad. Porque Dios le dijo al necio: esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Tanto esfuerzo, trabajo, ¿para quién? Si, como dijo Job, desnudo venimos al mundo y desnudo nos iremos. A veces pensamos que el dinero puede librarnos de la muerte, pero no es así, definitivamente. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino que entramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, 17 y 18, cuando se le habla a la iglesia de la Odisea y le dice que era rica en lo material, pero era pobre en lo espiritual. ¿Qué riquezas deseas tener? ¿Lo material o lo espiritual? ¿La sabiduría o las riquezas? Son cosas que vas a tener que aprender. Si miramos las personas que supieron tomar decisiones correctas, lo vamos a encontrar como dice 2 Corintios 6:10. Y en cambio los apóstoles eran como entristecidos,
mas siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a muchos, como teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Sé que el que ha buscado las cosas de Dios, el que ha decidido amar a Dios, se va a sentir que nada tiene, pero en verdad es el que todo lo tiene. Porque la Biblia dice que el que confía en Jehová jamás será avergonzado, y que no hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Pero hay gente que tiene todo y es pobre espiritualmente. Hay algo en la vida que nosotros tenemos que meditar. Tener ese dominio propio para caminar en ese nivel donde podemos agradar a Dios y ser felices en la tierra. Pero ¿qué lo va a llevar a hacer eso al hombre a ese nivel? El dominio propio. Porque tanto el dinero como la vida física del hombre van a ser definidos según lo que el hombre mire y considere de prioridad en su vida. Porque recuerden, las riquezas no garantizan ni la seguridad ni el gozo en el hombre. Si pensamos que porque tengo todo, voy a reír todos los días de mi vida, o porque tengo todas las cosas materiales, voy a ser mejor que otros, te aseguro que no está ahí el gozo ni la alegría. Proverbios nos enseña a ver algo muy importante. Dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Proverbios 11:28. Proverbios nos abre esta verdad para aprender a ser sabios, para que tu confianza no sea solo el dinero, sino sea Dios en tu vida. Él sea quien te dé la sabiduría y la cordura, no porque lo sabes, sino porque lo vives. Porque a veces podemos nosotros tener riquezas, dinero, pero va a venir con ello la turbación. Sí. ¿Por qué? Porque nos apoyamos más en nuestra confianza en eso que en Dios. Si no dijera Proverbios esta palabra, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15:16 dice eso. Tenemos que mirar, tenemos que reflexionar, porque dice la Biblia que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí la hallará. Proverbios nos habla muchas cosas. Y siempre vamos a encontrar un problema muy importante en nuestra vida. Vamos a tratar de asegurarnos, de poner nuestra confianza en las cosas materiales, pero en verdad lo que estamos haciendo es cavar nuestra propia destrucción. En el Nuevo Testamento lo vuelve a afirmar lo mismo. En 1 de Timoteo 6:9, este pasaje vuelve a afirmar esta verdad, porque dice, porque a los que quieren enriquecerse caerán en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Cuando tu corazón se sienta seguro y confiado de que todo lo tienes, no necesitas nada, ni buscar a Dios, tienes el peligro más grande en tu vida. Estás en el momento más peligroso en tu vida. Cuando aprendes a confiar más en las riquezas que en Dios, estás en el momento más peligroso en tu vida. Cuando sientes que no hay ganas de orar, no hay ganas de buscar a Dios, no hay ganas de leer palabras, no hay ganas de santificarse, tienes el momento más peligroso de tu vida. ¿Y por qué? Porque la pereza y la falta de dominio propio te están llevando a tu ruina espiritualmente. Hay peligros altos en confiar en las riquezas. Peligros. ¿Por qué? ¿Tú te has puesto a preguntar por qué el terrorista no busca rehén entre la familia de los pobres? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Y por qué busca el terrorista rehén entre las familias pudientes? Pues fácil. La Biblia lo dice, que el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Proverbios 13:8. Qué claro es hablándonos Proverbios. Qué claro es haciéndonos entender toda esta verdad. Si tradujéramos ese verso a la versión, la Biblia de las Américas diría de esta forma:
El rescate de la vida de un hombre está en su riqueza, pero el pobre no oye amenazas. Claro, porque el que más tiene, más peligro corre en este mundo. Y esto es algo real. Sé que hay censuras en la versión Valera, mucho más cuando la traducimos a la Biblia de las Américas. Ya no encontramos ese contexto equivocado que dice Valera censura, sino le encontramos una verdad mucho más clara cuando usa la palabra amenazas. Porque el pobre no tiene esta preocupación. Pero el principio puede aplicarse no solamente en el asunto de un gángster o terrorista, sino que el rico es un ejemplo que puede acabar su fortuna simplemente cumpliendo sus grandes compromisos. Sí. Eclesiastés nos enseña una verdad que todos debemos cuidar. Eclesiastés capítulo 5:11 dice la escritura. Miren, si comenzamos a leerlo, diría así: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que la consumen. ¿Qué bien pues tendrá su sueño si no verlos con sus ojos? ¿Has visto eso? Proverbios 5:11 describe de esta verdad. Dice que las riquezas se acaban pronto. Y esto es para ver como un tipo de figura inolvidable de estas cosas. Porque Proverbios para eso quiere enseñarnos. Qué importante dominio propio cuando dice: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23:4-5 describe eso. ¿Qué quiere darnos a entender? Pueden desaparecerse en un día al otro. Hoy tienes, mañana no tienes. Como el tiempo que cuando todos ahorraban en clave y un día ¡fua!, colapsó, cerró, y mucha gente que por años guardó su dinero, sacaron de un banco y le metieron a esa caja y todos perdieron, se devaluó su plata así. Son cosas que pasan en la vida. O cuando la bolsa de valores cae y los grandes empresarios ven fracasados sus aportaciones. Lucas 12:20 habla diciéndonos: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Eh? El dinero y la vida espiritual del hombre son dos verdades que tenemos que meditar mucho en nuestro caminar. ¿Por qué? A veces el hombre se culpa del pecado al apresuradamente, aún incluso hasta de las riquezas. ¿Por qué? Porque no entendemos, no tenemos dominio propio. No sabemos controlar uno y el otro. A veces queremos riquezas, posesiones, a veces queremos el deleite, el pecado, porque el dinero apertura el pecado si no tenemos dominio propio. Y tenemos que decirlo de una forma clara. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Proverbios 28:20 dice esa verdad. Así que Dios te va a dar todo. Dios te va a dar todas las oportunidades de la vida. Pero si estabas pensando que solo es tuyo y no has aprendido a ser buen mayordomo, te vas a destruir solo. Lo que quiere la Biblia enseñarnos es el que se apresura a ser rico. Que se apresura a ser rico el avaro y no sabe que ha de venir la pobreza. Proverbios 28:22. ¿Quién es un rico? El que todo quiere y nada quiere compartir. ¿Sabes? En estos ejemplos que acabamos de ver, referentes a las riquezas que se ganan rápidamente, podemos ver algo muy importante. Sí, el robo que muchas veces resulta en un homicidio. Hay muchas formas de hacerse ricos. Robando, matando, abusando, explotando. Podemos nombrar muchas cosas.
incluso hasta el rehusar pagar los impuestos que uno debe al gobierno, porque Romanos 13, 6, 7 lo manda, lo demanda. El jugar para apostar, llamarlo lotería, juego de azar, casino, como incluso principios que, contra los principios incluso que van del amor, que muchas veces le apostamos más al trabajo que al hogar, y a veces llegamos hasta la condenación de la codicia. Trabajo más, quiero más, y descuidamos el hogar, la familia, los hijos, y nos condenamos a nosotros mismos. De muchas otras formas, la falta de dominio propio, de entender que el dinero es bueno, Dios te va a bendecir mucho, pero va a ser una decisión nuestra, si esas bendiciones te pueden traer gozo o te pueden traer culpa, condenación. Eso es lo que leíamos en Proverbios 28:20, cuando decía, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hay un peligro. Irnos excesivamente puede traer consecuencias graves. Y lo acabo de decir, lo acabo de nombrar. Graves, cosas muy graves. Y todo lo que Dios desea es que nosotros reflexionemos. 1 Timoteo 6:10 dice esta verdad para que nosotros reflexionemos. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cual, codiciándose algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, dice la Escritura, de muchos dolores. Si nosotros no entendemos que es importante tener dominio propio, podemos destruirnos nosotros mismos. Y algunos ni siquiera cuenta se dan. Cuán lejos están de toda verdad. Cuán lejos. ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo será el día que el hombre entienda es su error? Porque pensaron en el futuro, pero le robaron mucha vida a los que están al lado suyo. Le robaron muchas cosas. Porque simplemente buscaron algo material antes que espiritual. Tenemos que reflexionar, tenemos que entender. Las riquezas no borran la culpa del hombre. Medita, reflexiona, conoce, entiende que necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar y darle un valor. Veníamos nosotros hablando mucho respecto a lo que es este tema de lo que es Proverbios, pero acá hay algo que tenemos que aprender. Las riquezas nunca van a borrar la culpa del hombre. Así se vayan a Cancún, no va a guardar los dolores, las privaciones que de repente por amar las riquezas ha causado en el corazón de las personas. Y es aquí donde este libro de Proverbios nos quiere ahorrar el dolor de cabeza, porque a veces le apostamos más a las cosas materiales que a las cosas que pueden traer alegría y gozo en el corazón de la familia, de los hijos. Y que si nosotros no direccionamos con sabiduría, con dominio propio, a escoger lo mejor para traer paz, dicha, alegría en el corazón, podemos nosotros desgraciar el hogar y la familia. Porque la Escritura dice en la versión de la Biblia de las Américas, este mismo verso de Proverbios en versión Valera, dice que mejor es el pobre, que anda en su integridad, que el que es torcido, aunque sea rico. Oh, esto es tremendo, hermanos. Este Proverbios 28:6 tiene que hablar mucho de qué importante es el verdaderamente hacer lo correcto. Lo que te ayuda, lo que te conviene, lo que te permite ser mejor. Porque las cosas en los tiempos postreros no van a poder librarte del juicio de Dios si apoyamos nuestro corazón en las cosas que destruyen a la familia, el hogar y destruyen el alma. Si no, Proverbios no nos hablaría de esto. Proverbios dice,
No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. ¿Qué aspecto de la vida quiere mostrarnos el Señor? Es que un día vamos a ser juzgados. Un día vamos a dar cuenta delante de Dios de lo que hemos tenido y de lo que hemos hecho con todo lo que hemos tenido. Porque cuando la Biblia expresa, este libro de Proverbios 11:4, cuando dice, no aprovechará la riqueza en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte, habla del día de la ira. Esto puede referirse simplemente a un tribunal terrenal, pero es algo más. Es algo más que de lo que nosotros estamos pensando. Porque hablamos de un sistema de justicia sano, pero el soborno no tiene eficacia. En las cosas de Dios, las cosas de los hombres no prevalecerán, porque la corrupción si está presente en este mundo y a fin de cuentas hay un juez supremo que va a pesar a los vivos y a los muertos. Él va a venir a corregir toda injusticia y en la sala de su justicia va a dispensar con un sentido absoluto las cosas verdaderas, justas, porque ni el pensamiento del soborno se cruzará en la mente del hombre a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque Dios que todo lo ve y todo lo sabe, llamará testigo a los cielos y a la tierra para que testifique contra nosotros y nos va a tener que decir todas las cosas que de repente lo hicimos ocultas. Dios lo sacará a la luz. Por eso Romanos 2:5 dice una verdad muy grande, porque nos enseña a entender, nos enseña a que nosotros podamos caminar con mucha sabiduría en reconocer lo mejor, escoger lo mejor, porque dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y eso es cierto. Un día vamos a ser juzgados, un día vamos a dar cuenta de las cosas que Dios nos ha confiado y no habrá ningún pretexto para el hombre que diga, yo no sabía. No. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. Recuerden eso. A la larga vamos a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que Él nos ha confiado. Así que, ¿qué podríamos decir nosotros como una conclusión de este tema llevándolo a esta verdad? Porque el autor de Proverbios da su propia conclusión sobre estas riquezas. Él los da a conocer, Él los da a mostrar. En este Proverbios 30, del 7 al 9, vamos a encontrar esta verdad. 2 cosas he demandado, dice la Biblia. No me la niegues antes que muera. Primero, dice el verso 8, vanidad y palabras mentirosas aparta de mí, dice el sabio. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta es la conclusión de este tema del libro de Proverbios, que nos hace ver que a veces por querer más, el hombre puede llegar hasta codiciar, matar y robar a Dios. De tal punto que incluso llega el punto hasta de olvidarse de Jehová, de sus leyes, sus mandamientos. ¿Y todo por qué? Porque quiere más, la codicia, por la vanidad. Encima van a llevar hasta la mentira a su boca. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos esta hora? El sabio dice, 2 cosas he demandado, dice a Jehová. No me la niegues antes que muera. ¿Sabes qué estaba diciendo? La primera es, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Escucha, vanidad y palabras mentirosas aparta de mí. Estas son las cosas que el sabio le está pidiendo a Dios mientras que está vivo. Y le dice, no me des pobreza ni riquezas. Dame el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová?
Eso está pasando en el mundo. Ya nadie se acuerda de las cosas de Dios. Ya nadie quiere vivir bajo la ley de Dios. Hoy, esta palabra de Proverbios 30, de 7 al 9, tiene muchas cosas que enseñarnos. ¿Por qué? Porque hay tentaciones presentes en los dos extremos de la vida. El extremo de la pobreza, que al presente hay tentación que hasta lo lleve hasta a hurtar. Y en el extremo de las riquezas, al presente hay la tentación de olvidarse de Dios, porque el que tiene todo ya no quiere ni buscar a Dios. Pero el autor del libro de Proverbios escoge la clase media, ni la baja ni la alta, no, la media. Y fijémonos, porque este es el sabio consejo que nos tiene para nosotros en esta lección. Porque él ora por un carácter justo delante de Dios. Eso lo dice el verso 8. Si tú meditas en la escritura te vas a dar cuenta. Pero que también se da cuenta de sus debilidades. O sea, no solo lo que posee, lo que quiere, sino también de sus debilidades. Porque eso lo dice el verso de 2 al 4. Y por lo tanto pide a Dios que no le ponga en circunstancias tentadoras. Verso 8, parte B, lo dice. Y que Mateo 6:13 nos aclara para que nosotros podamos entender con mayor claritud lo que dice este pasaje en Mateo 6:13, cuando dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué peligro podemos pasar nosotros si no tenemos dominio propio? Grande, ¿verdad? Podemos caer en la mentira del diablo y tratar de creer que somos bendecidos, dichosos, pero perdidos, apartados de su gracia y de su voluntad del Señor. ¿Y qué problema más lleva al hombre por no tener dominio propio? Bueno, en fragmentos rápidos y directos diría, el vino. El vino que es escarnecedor por no tener dominio propio, a los grandes hombres de Dios se los puede llevar también. Dice Proverbios 21, dice, el vino es escarnecedor, la sidra y la bebida fuerte, dice, alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. ¿Sabes cuál fue el consejo de la madre que le habló en Proverbios 30 al joven rey? No vayas por camino de mujer extraña, ni menos se dé al vino, porque no es el camino de los reyes ese camino. Se lo dice al gran joven, al joven rey, que una madre le aconseja con todo su corazón para que aprenda a conducirse al rey Lemuel. Ese es el consejo de una madre. Si queremos nosotros ver esta profundidad de cuánto daño ha hecho a tanta gente, podemos ver en un estudio inolvidable de un borracho. Sí. En el Proverbios 23, 29 al 35. Vamos a encontrar un cuadro, una vista amplia. Proverbios 23, del 29 al 35, dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién las amontonará los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como el áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas,
y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio de la mar, o como el que está a punto de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré aún lo volveré a buscar. Este es un panorama muy amplio de lo que es el vino y la vida de todos aquellos que dependen de él. Porque este pasaje arroja frases que van a darnos a conocer el final de alguien que por causa de no tener dominio cae en este círculo del vicio. Hay palabras que suenan empezando del verso 29 que dice, ay. Dice, y el dolor, las rencillas, las quejas, las heridas en balde sin causa, lo amoratado de los ojos, o sea, los ojos enrojecidos. Y no solo eso, que a pesar del alcohol, que hay mucho engaño allí, el alcohol se ve bonito por fuera, pero trae solamente puro mal. Y si miramos las compañías que vienen con ella, la cerveza, el trago corto, ¿por qué se aprovechará del engaño en los anuncios comerciales y en los productos que traen? Pero todo empieza con el vino, con los problemas sanamente, porque estamos hablando en un lenguaje que muchas veces nosotros conocemos. No, nosotros no tomamos cerveza, pero sí tomamos vino, ¿verdad? Pero el problema está cuando nosotros cedemos al exceso. Lo que estamos tratando de poder enseñarles en este tema es cómo es que muchas veces estos tipos de licores pueden llevar a la destrucción del ser humano. Pueden llevar al hombre que un día proclamó que era libre de ese vicio, pero volvió a caer porque se confió, porque no entendió lo peligroso que es el vino y cómo atrapa a las personas. Y eso trae dolor, trae sufrimiento, trae consecuencias, trae muchas veces que no solamente sea un solo licor el que entra a su cuerpo, sino otros tipos de licores, porque basta que se abra la puerta y todas las cosas malas ingresan. Y que el fin de una vida, dependiendo de eso, es el fin en tragedia. Eso lo dice el verso 32. El verso 32 dice, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Mas como el fin, dice, como serpiente morderá. Qué tremenda palabra. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos enseña? El peligro más grande que todos nosotros podemos tener si no entendemos, si no tenemos discernimiento al peligroso vino que puede arrastrar a las cosas más viles de la vida, de tal forma que puede distorsionar tu carácter, puede distorsionar tu forma de hablar, puede llevarte a cometer los pecados más atroces de la vida y a ofender a la persona que de repente en tus 5 sentidos nunca lo harías, porque el alcohol trae todos estos problemas, no solo en actitud. ¿Qué te puedo decir en tu salud? Porque el verso del 33 al 35 dice eso, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Estos versículos nos hacen ver un cuadro exclusivamente la de alguien que está pegado al vicio, que está perjudicado en su cuerpo, su visión, ya no van a ver cosas claras, todo lo va a ver borroso porque está pegado, ese hombre ha sido atrapado y va a hablar cosas tan incoherentes que todo lo que va a hacer perjudicar a todos los que están al lado de él. Y la perdición viene abrazándolo con perdición por la sensación, de tal forma que el verso 35 dice, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. ¿Sabe qué significa eso? Significa que ya hay cosas que se han perdido. Ya no le importa nada.
Ya no hay valor en su vida. Ya no siente nada cuando le dice, si sigues tomando, te vas de la casa. Ya no le interesa. O me voy a ir de la casa con mis hijos, te voy a dejar solo. Ya no le importa, ya no siente nada. Ya no encuentra los principios y los valores en la vida suya. Sino simplemente lo único que sale de su labio son cosas morbosas. El 35 parte B dice una verdad muy grande. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Qué significa? Esto es increíble, porque a pesar que de todo mal que el alcohol ha causado en este hombre, siempre quiere volver por más. Nada sino los hábitos morbosos que puede explicarlo cuando nosotros leemos del versículo de 4 al 7, ¿no? La idea es que cómo podemos ver que el alcohol puede destruir a los hombres, puede destruir a los reyes, puede quitarle la justicia de su corazón y llevarlos por caminos de perdición. Entonces, ¿qué diríamos nosotros hablando sobre lo que es en verdad el dominio propio, el dinero y el vino? ¿Quién te librará de estas cosas que se van a venir a tu vida y que si no tienes el dominio propio caerás, te perderás, despreciarás lo mejor que Dios ha puesto en tu vida porque Dios está presto a bendecirte? Pero si no tienes dominio propio, vienen dolor y sufrimiento y juicio. Aquí hay algo importante que quiero cerrar como una conclusión de este tema global. Y lo tengo que decir para que todos nosotros podamos comprender. Como un rey y sacerdote espiritual, como dice la Biblia en Apocalipsis 1:6, que le conviene al cristiano de hoy es recordar que el alcohol tampoco es para él, en ninguna expresión. Es una ley que Dios les puso para que todo aquel que le sirviera tiene que alejarse de este vicio. De repente diríamos, bueno, pero ¿qué malo tiene? Pero si lo miras a la luz de las Escrituras, ¿qué dirías? Cuando la Biblia misma dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos una misión en este mundo, tenemos nosotros un propósito. No nos embriaguemos con vino, antes bien dice la palabra, sed lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5:18. ¿Por qué? Porque las borracheras son parte de las obras de la carne, Gálatas 5:21, ni un borracho, adúltero, fornicario entra al reino de los cielos. Es condenado delante de los ojos de Dios. La embriaguez, las orgías, la disipación pertenecen al pasado del cristiano. Él debe dejar atrás toda esta vida que llevó, conoció o aprendió cuando no tenía Cristo en su corazón. Y si a los amigos anteriormente les parecía cosa extraña, de repente, el que hoy ya no vivas en esa vida, pero tienes que mantenerte así. Porque es lo que 1 Pedro 4:3 nos enseña. ¿Cuál debe ser la actitud correcta del cristiano ante el dinero? ¿Qué uso le debe dar el dinero a fin de servirle a Dios con ello? Bueno, tenemos que entender. Trabajar para tener, que compartir con el que padece necesidad, según Efesios 4:28. Ganar amigos por medio de ellos para después ser recibidos en las moradas eternas, como dice Lucas 16:9. Y aún cuando miramos Mateo 25:40 nos marca un comentario sobre este versículo, donde nos marca mucho, que el cristiano rico debe ser rico en buenas obras, siendo siempre dadivoso, como dice Timoteo, 1 Timoteo 6:18. El dominio propio es una de las 7 gracias que el Señor le ha dado al cristiano y que tiene que aprenderlo a vivir por la fe, según lo que dice 2 de Pedro 1:6. Son necesarias para una entrada segura al cielo. Es importante que nosotros tengamos muy presente esto, porque 1 Corintios 9:26-27 dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo
y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si hay algo que el apóstol Pablo nos marca en este aspecto es el peligro que hay de no tener una vida disciplinada, de no identificar los apetitos de la carne y que muchas veces quieren arrastrarnos a lo malo. Porque Hechos 24:16 marca diciendo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mantener una conciencia clara, justa, limpia, sin que nadie te repudie, te juzgue o te condene. Aquí encontramos nosotros verdaderamente una verdad muy grande, pero lo que quiere este libro de Proverbios es darnos una invitación a una ocasión, como lo hizo el apóstol Pablo, que predicando, entre otras cosas, sobre el dominio propio, en el sermón aquí que le hizo a Félix, en el Hechos 24:25, que le dice, ¿qué de usted, amigo? ¿Qué de mí? Félix dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué de usted, amigo? Dice. ¿Qué dice usted? ¿Tendrá usted la misma respuesta que tuvo Félix? Porque no decir más bien, sí, yo quiero hacerme un cristiano ahora. Parece increíble, pero es que es una de las experiencias que el apóstol Pablo tuvo que experimentar cuando tuve que hablarlo aquí a Félix referente a las cosas que lo dañan, que lo apartan de la gracia de Dios. Pero él fue tan indiferente a la invitación, él fue tan indiferente a las cosas que escuchó. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Esta verdad expuesta te dice, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿O qué es de usted? ¿Qué está haciendo con todas las cosas que Dios le ha confiado? Si hay algo que tenemos que huir, es del peligro del vino, y también tenemos que huir nosotros de lo que es verdaderamente el dinero. El peligro, amar el dinero más que a Dios. Pero ¿quién nos puede librar de esto? El dominio propio. Nunca olvides eso. Qué importante es el dominio propio. Yo creo que esta verdad tiene que llevarte a reflexionar. Tiene que llevarte a poder buscar más a la luz del entendimiento todo esto que Dios nos habla a través del libro de Proverbios. El sabio mismo cierra una conclusión grande para que nosotros podamos reconocer que nunca debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino apoyarnos en la verdad de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta lección que hoy nos permite compartirlo con ustedes en esta hora. Señor Jesús, ayúdanos, como decía Señor el sabio Salomón, cuando se acercó a ti, Dios, a buscar de corazón, a buscar con sinceridad, Señor, tu verdad. Señor, él dijo, no me des mucho, porque no vaya a ser que me aparte de ti. Tampoco me des poco, Señor, no vaya a ser que blasfeme contra ti. Dios, dame lo justo, el pan de cada día, Señor. Y aún, Señor, él pudo decir una de las palabras, Señor, que es tan importante, Señor. Pudo decir, Señor, líbrame de todo lo malo. Líbrame, Señor, también de la vanidad. Líbrame, Señor, también de las cosas que me aparten de tu presencia. Líbrame, Señor, de las cosas vanas y líbrame, Señor, del maligno. Que estas verdades nos lleven, Señor, cada día a reflexionar sobre las cosas que tú nos vas a confiar. Danos tu dominio propio y ayúdanos a ser hombres sabios delante de ti. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén.